O sea, tiene poder sin cargo, digamos. Es mejor. No es que tengo poder sin cargo. Soy un dirigente político que milita, digamos, ¿no? Hay una cantidad de dirigentes políticos que no tienen funciones y uno tiene que estar acostumbrado para eso. Muchas veces lo he dicho que uno es funcionario y se pone el traje de funcionario cuando te toca asumir y te lo sacás cuando te lo tenés que sacar y mientras tanto seguís siendo un militante, un dirigente político y eso no tiene nada de malo. Ahora, Al contrario, digamos, ¿no? Agustín, Germán Martínez es un hombre de su equipo, de su espacio político. ¿Qué le cuenta? ¿Se va a prueba el acuerdo? No, nosotros creemos que se va a aprobar y se va a aprobar con una mayoría contundente, ¿no? La verdad que contundente hacia el interior del Frente de Todos y en general en el recinto creo que sería absolutamente responsable por parte de la oposición como mínimo, ¿no? Yo lo escuchaba recién y si queremos ver la letra chica, cuando Macri se endeudó con el fondo ni los títulos sabían, ni el título del endeudamiento tenían cuando Macri se endeudó con el fondo, porque yo era el presidente del bloque opositor en ese momento. Solicitamos una reunión, una sesión especial en el año 2018 para que nos informen qué era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se escudaron en un artículo de la Ley de Administración Financiera y dijeron que no lo tenían que mandar al Congreso. Pero ni los mismos diputados, ni los senadores, ni la mayoría de los funcionarios macristas sabían lo que firmó Macri y Duhovne con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si vos generaste este problema que tiene hoy la Argentina, si vos te endeudaste, si te endeudaste de espalda al Congreso, de espalda al conjunto del pueblo argentino, bueno, actuá con responsabilidad, tomá las cosas con más tranquilidad, tratá de tener un poco más de mesura política, no te metas en la interna de una coalición. Entonces, cuando se meten en la interna, se fueron ahora, pero digamos, ¿vos te acordás las cosas que decía Carrió de Macri? Las cosas que decía antes que hicieron el acuerdo, contrabandista, si gana Macri no le voy a poder mirar la cara a los ojos a mis hijos. Hicieron un acuerdo político, entonces lo que pasa en la vida política, me parece que hay que ser un poquito más prudente y tratar de poner el debate político en un lugar un poco más, en un lugar un poco más serio, en un lugar un poco más sensato. Lo cierto es que el gobierno llega a un acuerdo que es absolutamente distinto al memorándum de entendimiento que firmó Macri, porque Macri no solamente recibió la plata, también tenía exigencia, y Macri lo ha dicho después de las elecciones. Si hubiese ganado Macri las elecciones y hubiésemos tenido reforma previsional, probablemente hubiese privatizado nuevamente el sistema previsional y que aparezcan de vuelta las AFJP, hubiésemos tenido reforma laboral, hubiésemos tenido reforma tributaria, hubiésemos tenido achicamiento del Estado, hubiésemos tenido reducción del personal del sector público, porque todo eso estaba en el paquete del memorándum de entendimiento que tenía Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y nuestro gobierno negoció 2 años justamente porque partimos de ese lugar. Y después de 2 años logramos dicen que fue una mala estrategia de No, pero no es así. Que en el 2020 el fondo hubiera sido mucho más flexible. Solamente cuando Macri dice esto, porque la gente de Cambiemos se agarra de estas cosas de Macri, yo lo hubiese resuelto en 5 minutos. No, pero no 5 minutos, 2020... La próxima vez que tenga 5 minutos libre a Macri, que se tome un té mejor, digamos, no que se dedique a hacer negocios con la economía argentina. Era porque aceptaba todas las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Está bien, pero la estrategia esta de alargar tanto... Pero la estrategia de alargar tanto no fue una estrategia de alargar, fue una estrategia que vos negociás y si el otro no se acerca a las posiciones que vos querés, obviamente que se alarga la negociación. Fue una estrategia para no aceptar las condiciones que nos imponía el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este es un acuerdo heterodoxo. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el que firmó Tsipras cuando era presidente de Grecia, que provocó la renuncia de Yanis Varoufakis. No tiene nada que ver con el acuerdo que firmó Costa Rica hace poco tiempo atrás. Entonces, en ese marco del acuerdo logramos preservar una cantidad de cosas. Claro, se nos exige una determinada convergencia fiscal. Y ahí el ministro también hace una apuesta heterodoxa. No dice lo que dice Melconian, que hay que achicar el gasto. Lo que dice es, vamos a llegar a esa convergencia fiscal a partir del crecimiento económico. Entonces, eso define una filosofía económica. Eso define una política económica. Llegar a cumplir determinados objetivos fiscales a partir del crecimiento de la economía. Ahora, en Wall Street piensan que no se va a cumplir, ¿no? Pero no, bueno. Se va a firmar con otros acuerdos, ¿no? Obviamente que hay lobos en todos lados, digamos, ¿no? Yo creo que
un acuerdo tal cual que él tenía firmado Macri, claramente era lo que deberían haber pensado algunos que lo que tenía que hacer firmar el gobierno de Alberto Fernández. No lo íbamos a firmar nunca, Claro. porque eso generaba una contradicción con lo que nosotros pensamos, que es lograr niveles de crecimiento económico que permitan que la Argentina alcance Agustín, un usted, sendero de desarrollo. hablando de lobo, es un lobo político, ¿no? Sí. Eh, Me dicen chivo, pero bueno. pero, ¿se arregló con Cristina? Tengo una muy buena relación con Cristina. Lo dejó colgado del pincel. No, no me dejó colgado el pincel. Cristina tenía una mirada y una estrategia electoral distinta en la provincia de ¿Se Santa sintió Fe. traicionado en ese No me momento? sentí traicionado. Ella lo expresó, que esa era su estrategia electoral. Yo no coincidí con esa estrategia electoral, tomé otro camino. Me hablé con ella después de esas elecciones y tengo una muy buena relación. Es verdad Yo soy que ella... kirchnerista, mire, hace 12, reivindico los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Estuve al lado de Cristina y de Máximo los 4 años de persecución macrista. Me siento orgulloso de todos estos años de vida política, reivindicando los 12 años de gestión y reivindicando la resistencia de los 4 años. Así que yo soy un kirchnerista que ahora cree que el camino del Frente de Todos es fortalecer la gestión del gobierno. Y eso significa fortalecer el liderazgo del presidente. Lo mismo pensé en el 2009. Mire, le voy a contar algo. Sí. Después del conflicto con el campo y después de las elecciones del 2009, en donde Néstor perdió con De Narváez, ¿te acordás acá en la provincia de Buenos Aires? Me hacían cola para decirme se terminó el kirchnerismo, hay que armar el post-kirchnerismo más. Y yo les decía todos exactamente lo mismo. La única posibilidad de ganar en el 2011 es fortalecer la gestión del gobierno. Y para fortalecer, y eso iba a llegar a fortalecer el liderazgo de Cristina y seguramente Cristina iba a ser la candidata a presidenta. Entonces... hay que fortalecer a Alberto Fernández, pero lo dijo Melconian y lo decimos mucho, ¿no? Todos los días le ponen palo en la rueda a Alberto Fernández, pero no a la oposición. Cristina, Máximo. Pero Melconian dijo una cosa que yo sí comparto, que es el tema de las coaliciones. Entonces, la Argentina ha modificado su... Claro, pero yo digo, por ejemplo, Alberto anuncia el acuerdo con el fondo, es un logro. Puede tener su problema, pero da cierta estabilidad, proyección, resolver ese problema de los pagos, eso es fundamental. Bueno. 3 días después Máximo renuncia y dice, no, esto es un desastre. Pero bueno, esto ¿cómo va a gobernar? La Argentina tiene una modificación en su sistema político. Ya van a pasar muchos años para que simplemente 2 partidos ocupen las principales posiciones del sistema político, oficialismo y oposición. Eso han sido reemplazados por coaliciones. Las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales. No, pero en esto es bueno, pero una en otros países, fundamental. En otros países del mundo, los países europeos, los que tienen sistemas parlamentarios, las disidencias son habituales y generan menos dramatismo. Voy a hablar de la disidencia de Máximo. Pero esta disidencia pero voy a hablar de la disidencia de Máximo. La disidencia de Máximo, cuando uno lee la renuncia de Máximo... Digo, porque si no hay acuerdo, habría default. Bueno, cuando uno lee la renuncia de Máximo mismo acota la disidencia a un lugar y a un tema. Al lugar, a la presidencia del bloque, a la cual renuncia, cosa que era entendible, no puede defender un proyecto del cual él está... No se quiso quemar. No es eso. Porque tenía que hablar al final y se hablaba al final después cómo levantaba ese discurso. Tiene un cuero político muy curtido, Máximo, ¿qué va a estar pensando en ese tipo de cosas? Lo que hizo fue liberarse él para poder expresar la opinión que él quiera y liberarlo al presidente para que el presidente elija un presidente de bloque que esté de acuerdo con las políticas que lleva adelante el gobierno. Y a un tema, cuando uno lee la carta de Máximo, dice voy a seguir trabajando en el Frente de Todos, dentro del bloque del Frente de Todos, con estos temas de acción parlamentaria. Obviamente que hubiésemos deseado que todos hubiésemos coincidido, pero bueno, las cosas son así y uno lo único que puede hacer en política es no negar la realidad. Lo que el gobierno está buscando es contar con la mayor cantidad de apoyo en un tema tan importante como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y yo creo que lo vamos a conseguir y lo va a conseguir con un número importantísimo. Pero digamos, yendo al tema político, bueno, Cristina es la jefa de política del Frente de Todos. Sí. Usted quiere que sea la jefa política, es un liderazgo que lidera una gran... que se sienta... Sí. Y Alberto dice hay que fortalecerlo, pero es como que eso... Como que Cristina lo deja avanzar 2 pasos y lo hace retroceder 2 pasos. Yo no niego no quiere la tarifa, qué sé yo. Así como... Eso no me consta. Digamos,
Lo que no niego es... Digo, usted quiere que fortalecer, me parece bien, hay que fortalecer al presidente. A cualquier presidente hay que fortalecer. Bueno, pero entonces yo lo que digo argentinos, que esa tiene que ser la estrategia correcta del Frente de Todos. Bueno, avísele a los amigos y lo que digo es que es un gobierno que hay que defenderlo, no hay que ser un oficialista culposo. Digamos, no, es un gobierno que tiene políticas. Hoy acaba de anunciar el presidente la creación de 100 escuelas, de la construcción de 100 escuelas técnicas. El plan previaje supera la grieta, hoy me decía un encuestador, dice, es mirado positivamente por los que son oficialistas como por los que son, opositores. El plan Procrear, me decían intendentes del interior de mi provincia, que en muchas localidades ya han empezado a faltar albañiles, plomeros, electricistas, porque están un crecimiento nuevamente de la construcción. Entonces hay una cantidad de políticas públicas que se llevan adelante, que yo creo que nosotros tenemos la obligación, nosotros digo los que militamos en el oficialismo, de mirar y salir a defender, porque no hay ningún futuro electoral para nadie del Frente de Todos, si no es con el fortalecimiento de la gestión, del liderazgo del presidente y la aptitud electoral del presidente. Si el presidente después decide ser candidato a la reelección, será. Y si decide no serlo, no será. Pero en esas condiciones tenemos que llegar. Yo no creo, como decía Melconian recién, que al contrario, digamos, ¿no? que el partido esté definido para el 2023. Para nada. Creo que al contrario, que este acuerdo que hicimos con el Fondo Monetario Internacional es el que deja al Frente de Todos claramente en la cancha, porque el acuerdo que firmó Macri es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda era el default, porque iban a generar las mismas condiciones en la economía argentina. Iban a generar recesión económica, mayor inflación, mayor pobreza y mayor indigencia. Esto nos deja la posibilidad de seguir pensando en una cortina de crecimiento. Gracias, Rossi. No, muchas gracias a usted. Vamos a organizar un debate, porque este tema es un tema muy importante. Pero sí, cuando quiera, no hay problema. Bueno, hace mucho no estoy en la Cámara de Diputados, así que extraño debatir. Usted fue jefe del mismo cargo que tenía Máximo. Sí. ¿Hubiera renunciado si no estaba de acuerdo? Si no estaba de acuerdo, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, me parece. El presidente del bloque oficialista... Hay que tener lealtad y bueno. No, bueno, pero el presidente del bloque oficialista... Si en la parada difícil no se va. No es un problema de la parada difícil. Yo fui presidente del bloque oficialista durante 8 años. Nunca me tocaron leyes más difíciles y leyes más fáciles. Me tocó la 125 como presidente del bloque y me tocaron leyes como el matrimonio igualitario, la nacionalización de YPF y demás. Nunca presidí el bloque no estando convencido yo de lo que había que hacer en el sentido de lo que pedía el gobierno. Si vos no estás convencido de eso siendo el presidente del bloque, es imposible que puedas seguir presidiendo el bloque en un tema tan sensible como es el acuerdo con el fondo.